de la ciudad de Buenos Aires. En realidad, se los voy a spoilear, sí va a ser candidato a jefe de gobierno de la ciudad, pero no se sabe si lo van a terminar de autorizar en la justicia. La historia es así: Vanina Biasi del Partido Obrero y Nito Artaza, que iba en el armado de Scioli y al final se bajó, fueron a la justicia hace un tiempo a decir que Jorge Macri no puede ser candidato a jefe de gobierno porteño porque no vive en la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta además que en los últimos años fue el intendente de Vicente López. Ustedes saben, porque lo hemos dicho varias veces, que es habitual que los candidatos vayan de un distrito a otro. Nadie se sorprende demasiado con esto, pero en este caso lo fuerte es que hay antecedentes donde la Corte porteña dijo que esto que pasa con Jorge Macri no se puede, y ahora parece que va a decir lo contrario. Lo que le cuestionan a la candidatura de Jorge Macri es que no cumple con un artículo de la Constitución de la ciudad, el artículo 97, que establece como requisitos ser nativo de la ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella, no inferior a los 5 años anteriores a la fecha de elección. Uno dice, bueno, no hay dudas, porque no va a decir anteriores a la fecha de la elección para diferenciarlo de posteriores a la fecha de la elección. Bueno, es lo que uno supone. Sin embargo, los 3 integrantes del Tribunal Electoral de la ciudad dijeron que sí, estaba habilitado porque la Constitución no establecía que los 5 años debían ser los inmediatamente anteriores a la elección. O sea, no les importa que haya dicho anteriores. La cosa es que en el fallo, los 3 jueces electorales dijeron que Jorge Macri había vivido más de 40 años en la ciudad, que incluso vivió en la ciudad una parte importante de los años que fue intendente de Vicente López. Ya, en todo caso, después podemos analizar por qué lo votaron en Vicente López si vivía en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo puede ser? Es que la Constitución de la provincia exige que el intendente tenga domicilio en territorio bonaerense, pero no demanda que resida ahí. O sea, puede tener un domicilio, puede tener una oficina, pero no demanda que resida ahí. Los abogados de Jorge Macri dicen que de todas las veces que vivió en la ciudad de Buenos Aires, volvió a vivir en territorio porteño en 2015, pero su pareja, la periodista Belén Ludueña, le dio hace un par de años una entrevista a la revista Hola y contó que convivían desde marzo de 2020 y mostró el departamento que tenían ahí en La Lucila. Pero bueno, debe ser que no siempre estas entrevistas dicen la verdad. No, y entonces no tenemos, no te bases en eso tampoco. Ah, no, bueno, hay que mirá, vamos a hacer todo lo posible para que haga. No me importa la cantidad de cosas que vengan. La ley, no me importa la ley me importa cuando está de mi lado. Bien. Y si no, vamos a hacer todo lo posible. Si no nos gustan los jueces, buscaremos otros. Perfecto. Y sabés que lo podemos hacer. El fallo del Tribunal Electoral ya fue apelado y ahora decide la Corte de la Ciudad de Buenos Aires, que en realidad se llama... Les da un poco de vergüenza, de verdad lo pienso. A la gente que estudia, que son abogados, a los que estudian abogacía, a los mismos otros jueces que ven esto, ¿no les da un poco o se agarran también de los vericuetos de la ley y dicen, no era tan así? No pasa Digo, no nada. importa que sea Jorge Macri, sí, o que sea, qué sé yo, Leandro Santoro. No importa. No podés acomodar la ley de acuerdo a quien te guste o no te guste. Está mal. Nadie se le ocurre salir todos a decir, che, esto es una vergüenza. Bueno, vamos a decir de todas las maneras posibles que la verdad que esto es una vergüenza porque, insisto, nosotros no venimos cuestionando las veces que se cambian de distrito. La verdad que lo más común, si viven en ciudad o en provincia, que se cambien y que también es muy común que conozcan los 2 territorios. Hay muchos que conocen los 2 territorios. Digo, lo conocen para ocuparse de ellos. Pero la verdad que la discusión de la letra de la ley, cámbienla si no les gusta, pero la ley dice otra cosa. Cámbienla. Y tengan los huevos de cambiarla como hace Morales, que se me chupa un huevo, cambio la ley. Este artículo, borrámelo. Y este artículo, borrámelo. Y a todo esto, métemelos en cana. Exacto, bueno, tampoco es una arenga que vayan a... Pero si lo quieren hacer, pero si quieren hacerlo bien, claro. Sí. Bueno, entonces va al Tribunal Superior de Justicia, que tiene este antecedente que en 2010 Adrián Pérez se había presentado ante esta corte para saber si iba a poder competir al año siguiente. La verdad que muy digno lo de Adrián Pérez. Se presenta él antes y dice, a ver, ¿me van a dejar o no me van a dejar competir? Él quería también ser jefe de gobierno porteño. ¿Por qué lo preguntaba? Porque él era diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, vivía entre la ciudad de Buenos Aires y el distrito bonaerense de Azul, donde estaba instalada su familia, y el tribunal en ese momento le contestó que la residencia alternada, es decir, un poquito acá, un poquito allá, no podía ser computada como si viviera en la ciudad de Buenos Aires y que no podía entonces presentarse como candidato a porteño. Entonces ahora el Tribunal Superior de Justicia porteño va a tener que definir si ratifica este fallo de los jueces electorales que habilitaron la candidatura de Jorge Macri o no. Pero los jueces de este tribunal, de la Corte, salvo 2,
no son los mismos que votaron lo de Adrián Pérez, y ahora el macrismo tiene mucho peso en esta corte. Así que es probable que no le impidan la candidatura al primo de Mauricio Macri. Ayer el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, anteayer, Juan Bautista Maíquez, dictaminó que fueran desestimadas las impugnaciones a esta precandidatura de gobierno porteño de Jorge Macri. El fiscal opinó en una resolución que le dice a la Corte porteña que es el que tiene que decidir sobre la cuestión de fondo. Es decir, sugiere que sea el tribunal porteño efectivamente el que decida. Y un dato para que tengamos en cuenta sobre Maíquez: no solamente es el fiscal general porteño, sino que además es el mismo que está investigado por el viaje secreto de funcionarios judiciales y porteños al Lago Escondido. ¿Se acordará? Ese que juega al fútbol también. Se acordará, claro, de Maíquez. Bueno, pero esto se suma a otra cosa que hace el tema más interesante, y es que el Partido Obrero, en paralelo, hizo una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que diga si Jorge Macri puede ser o no candidato. O sea, los jueces que suspendieron las elecciones de San Juan, los jueces que suspendieron las elecciones en Tucumán, porque habían dado lugar a presentaciones para que se analizaran las constituciones provinciales, tenían que decidir si se pronunciaban o no sobre este tema de la Ciudad de Buenos Aires. Podían no hacerlo, podían hacerlo en contra o podían hacerlo a favor. Los jueces de la Corte Nacional le pidieron primera opinión al Procurador General interino, Eduardo Casales, el jefe de los fiscales. Entonces no es que la opinión del fiscal es determinante, pero le escuchan, le prestan atención. Entonces primero Casal opinó y dijo: la Corte Nacional no tiene que meterse. No tiene que meterse, a no ser que nos interese meternos. ¿Y qué hizo la Corte? Dijo que no es competente para resolver en este tema, por lo menos en esta instancia, así que queda en la Corte porteña, que ya sabemos que lo más probable es que vote a favor de la candidatura. Y para cerrar con Jorge Macri y la justicia... Para venir a decir esto te preocupaste tanto, ¿por qué no te fijaste lo del ascensor? Que sos tan cuca. Pero me da tanta bronca que seas tan cuca. No Ascensor, no viene el ascensor y esta boluda, mirá, para llegar a la radio a decir esto. Hablar mal de la gente de bien. Pero quiero dar algunos detalles más de lo que ustedes venían contando del bardo que se armó ayer en Twitter. Porque primero escuchemos a Franco Rinaldi, porque algunos lo leyeron y dicen, bueno... no es tan grave. Escuchen a Franco Rinaldi, primer candidato a diputado. Está haciendo humor, supuestamente. Aparentemente. Haciendo humor. Primer candidato a diputado porteño de la lista de Jorge Macri. O sea, viene... En la lista de Jorge Macri van a ver a Jorge Macri y a Franco Rinaldi, que no debería estar porque es de provincia. Y que es un homófobo. Hizo estas declaraciones hace algunos años, en diferentes videos, se juntan y sale esto. Mario pasa, Jessy, ¿qué le va a decir a Mirta? Mirta, cuando yo tenga que darle una primicia, ¿qué primicia, papá? ¿Cuál es la primicia? Hace 20 años que sabemos que te hierve la cola, boludo. ¿De qué primicia estamos hablando? O lo matamos a los morochos o dejamos que hagan lo que quieran. ¿Qué hago con la Villa 31? Bueno, ese es un problema realmente complicado. ¿Se ríe? Lanzallamas. No hago nada con la Villa 31. ¿Qué vas a hacer? La verdad, no sé cómo está en el tema ahí de los títulos de propiedad, pero bueno, un amigo mío que sí, ¿de qué se ríe? Un amigo que sí es de derecha, dice: yo voy con la policía. Tic, tic, tic. Golpea la puerta. Documento y título de propiedad. ¿Lo tiene? Chao, afuera. La villa. Y probablemente tengas que sacar a la mitad de la villa. Si todo crimen contra una mujer es femicidio, ¿cómo se llama el crimen contra el hombre? Ah, pero es un pelotudo. Bueno, no, que es un pelotudo, dije. Tuvo el gobierno, por ejemplo, con el tema de contratación, en donde apenas empezaron a comprar mercadería, saltó por la mierda que ya estaban robando con los alimentos para los negros, para los pobres, los Black Lives Matter, Black Lives, ¿no? Black Lives, como les digo yo los apodé Black Lives. O sea, mentira, ¿no? Black Lives Matter. En lugar de vidas negras, mentiras negras. Escúchame, pero esto, ¿en qué contexto dice todas estas pelotudeces? Él hacía unos streamings donde se supone él inició la justificación respecto a esto diciendo que era una expresión artística, que era un stand-up. Sí, pero más allá de que sea un stand-up, es tu pensamiento.
O sea, si vos vas a votar a alguien, sabés cómo piensa. Aparte, por más que sea un stand-up, este señor piensa de esta forma. todos sabemos que cada quien hace bromas con lo que le hace reír. Si a vos te hace reír A él le esto... hace reír, claro. Bueno, Debe pero... haber un grupo de gente a la que le hace reír lo mismo. Exacto. Hay radicales que fueron a la Junta Electoral para pedirle a Rinaldi que renuncie. También Rinaldi después pidió perdón, dijo que se había dado cuenta de que era fuera de lugar, en fin. Pero también dijo Tardó que... en darse cuenta. Sí, alguien evidentemente lo ubicó, pero también dijo que le parecía exagerado que le pidieran que bajara su candidatura. Y salió María Eugenia Vidal a decir que lo estaban tratando de cancelar. Y la verdad que el espacio de Martín Lustó, podemos decir los radicales, ni siquiera fueron a la justicia para pedir que no se presente Jorge Macri. O sea, fueron ahora por lo de Rinaldi, pero ni siquiera son los que fueron a pedir lo de Jorge Macri. O sea, no están haciendo uso de todas las herramientas posibles para bajar a sus oponentes, sino que se están presentando por el caso Rinaldi para decir que consideran que esos no son valores que defienda el espacio de Juntos por el Cambio. Igual, como decían ustedes, la que sí tuiteó, que es una figura pública per se, y además la esposa del principal contrincante Jorge Macri, es Carla Peterson, que puso: no es cancelación lo que se está tratando de hacer con Rinaldi, tampoco una performance, es odio y discriminación, no es un hecho artístico ni libertad de expresión, las disculpas no alcanzan, y la destrozaron por decir esta obviedad. Esto Por que, decir lo lógico. lo lógico. Pero digo, pues son toda la gente de... Ya sabemos de quiénes. Seguramente. Que tucu, en la oscuridad los que y afilando defienden, los dientes. Los que defienden a Rinaldi. Bueno, en esto está el debate judicial, más allá del debate político. Ya veremos no solamente lo que dice la justicia, sino en todo caso, qué dicen, qué decimos los votantes.